Hermanos, este es el hermano José Borges del Ministerio Regresando a la Cena Antigua de la Torá. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Esta semana vamos a estudiar la Parashá Miket, una parashá que significa al final o al cabo de. Una parashá bien interesante, una porción bíblica que nos enseña varios temas en la misma escritura. Y hay 7 temas que quisiera desarrollar. Vamos a ver si el tiempo no nos traiciona. Pero quisiera entrar rápido a la Parashá Miket, que se encuentra en la Parashá Miket, se encuentra en Bereshit, capítulo 41, versículo 1, al capítulo 44, versículo 17. La Haftorah se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 15, al capítulo 4, versículo 1, y las escrituras apostólicas se encuentran en Marcos, capítulo 13, versículo 1, capítulo 14, versículo 31. Como siempre he mencionado, no vamos a poder leer todas esas escrituras, pero se las doy en esta grabación para que así puedan leerlas en sus hogares y así ustedes también desarrollar el pensamiento que el Eterno quiere que nosotros tengamos en cuanto al estudio de esta porción. Y quisiera comenzar con el primer Génesis 41:7, y vemos que en su primer sueño el faraón vio 7 vacas robustas salir del río Nilo, seguidas por 7 vacas flacas que devoraban a las 7 robustas o a las 7 gordas. En su segundo sueño, entonces, vio a 7 espigas saludables que devoraban por 7 a las espigas que eran raquíticas. Y vamos a desarrollar, como dije, estos son 7 temas en esta parashá que quisiera desarrollarlo para ver cuál es el significado para nosotros, tanto fue para en ese tiempo. Cuando estudiamos las escrituras, la Torá, tenemos que entender que eso fue escrito en un tiempo exacto, específico, a un pueblo específico, en un tiempo de un imperio específico y así sucesivamente. Y así entonces, manteniendo la Torá en su contexto, podemos entender el mensaje que Dios, nuestro Hashem, tenía para el pueblo en ese tiempo y cómo ese mensaje trasciende las generaciones hasta los tiempos de hoy. Vemos entonces que el faraón se despertó y se dio cuenta que lo que había visto era un sueño. Y eso se encuentra, como dije, en Génesis 41:7 o Bereshit 41:7. Vemos entonces que el contenido de los sueños del faraón difería profundamente de los sueños que Josué había tenido. El faraón sueña con animales y producción, pero no con trabajo. Él sueña con las vacas flacas, las vacas gordas, las espigas que se devoran a las otras espigas que están saludables, y vemos que solamente él tiene un mensaje de animales y de una producción, pero sin un trabajo. Ahora bien, los sueños de José entonces vemos, en cambio, que comenzaron con una imagen de trabajo, los hermanos juntando gavilla en el campo. ¿Se acuerdan al principio que cuando José va al campo a ver a sus hermanos, están recogiendo espigas y José le dice que había tenido un sueño de que las 11 espigas se habían inclinado hacia él, hacia la espiga de él. Entonces vemos que eso es trabajo porque estaban recogiendo espigas.
mientras que cuando Faraón tiene su sueño, no hay trabajo ninguno, solamente hay animales y espigas, pero sin trabajo. Vemos entonces que esto refleja la diferencia entre cómo el Eterno le provee sustento a la gente santa y cómo le provee sustento a la gente que no está en obediencia a Él. Diríamos la que no está en camino, no está en obediencia al Eterno. Sustenta a la gente que está en obediencia a Él, en la Torah, en todos los mandamientos, y a los que no, también Él los sustenta. Dios sustenta a la gente que está directamente conectado y relacionado con Él, con una recompensa merecida por su trabajo honesto de alinearse entonces a sí mismos con la voluntad del Eterno. En cambio, la gente que no está caminando en obediencia en este tiempo, viendo a los egipcios iban en contra de los estatutos, los mandamientos que Dios había establecido. Ellos creían en muchos dioses, no creían en el único Elohim, en el único Adonai Yehá. Y vemos que esta gente se resiste a la idea de la autodisciplina y el trabajo. Por lo tanto, el Eterno solo lo sustenta porque tiene que hacerlo para que sigan existiendo. ¿Por qué? Porque en este momento muchos no estén en obediencia al Eterno, no estén caminando en obediencia a la Torá, creyendo que hay un solo Dios, fuera de toda idolatría, fuera de comer animales impuros, no limpios o no aptos, que son los animales que son kosher o kasher. Y vemos que esas personas todavía tienen la oportunidad de poder caminar en ese caminar que muchos de nosotros estamos caminando. ¿Okay? No podemos cerrarle las puertas a la gente, ¿okay? Y mucho menos a nuestros familiares. Estuve de vacaciones en un viaje largo de diferentes lugares, diferentes países, y terminé en mi tierra de Puerto Rico y tuve la oportunidad de tanto hablar a las personas en las vacaciones como también en Puerto Rico a mi familia. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Eterno siempre va a sustentarlo a los que no están en obediencia, porque hay una oportunidad de que cada uno pueda aceptar el camino del Eterno para que sean parte del reino que va a venir muy pronto por medio del Mashiach, Yeshua, para luego entregarle ese reino a su Padre. ¿Ok? Por eso la gente que no está en obediencia se resiste a la idea de una autodisciplina. No quieren observar los mandamientos, no quieren observar las fiestas del Eterno y tampoco el trabajo. Por lo tanto, entonces, Hashem solo los sustenta para mantenerlos vivos hasta que puedan arrepentirse o que venga la oportunidad entonces o el tiempo de que ya no haya más oportunidad y solamente van a pasar a una muerte eterna. Además, el sustento recibido sin esfuerzo es una bondad deficiente, dado que la naturaleza humana es tal que no aprecia sinceramente algo ganado sin esfuerzo. ¿Okay? Hay muchas personas que le pueden dar todo en sus hogares o le pueden dar todo a sus familiares y no ven el esfuerzo y no aprenden a trabajar y tener ese aprecio a las cosas que ganan en su trabajo, en sus manos que trabajan para traer el sustento a su familia, a sus hijos, para ellos mismos. Y vemos que cuando se le da todo a una persona, pierden ese sentido y de apreciar las cosas que otros han ganado con sudor y con trabajo. Similarmente, cuando estamos tentados a pensar que podemos tener algo sin trabajar duramente, debemos darnos cuenta que dichas nociones surgen de nuestro lado, que no estamos en obediencia, ¿ok? Y también cualquier cosa que recibimos gratuitamente está fallada o no durará mucho, porque lo que es regalado no dura mucho, ¿ok? El Eterno, cuando establece el mandamiento al primer hombre, a Adán, el primer hombre creado, formado del polvo con su esposa,
Jabá, vemos que cuando ellos caen, el Eterno le dice, y tú con el sudor de tu frente vas a tener que trabajar para mantener a tu familia y para mantenerse él mismo. Cuando estaban en el huerto del Edén, en el jardín del Edén, el Eterno le proveía todas las cosas, pero en este caso, una vez que cae el hombre, tiene que trabajar. Nada es de gratis, ¿ok? Yo sé que hay personas que son viudas, como dice la palabra, los pobres, los menesterosos, hay que ayudarlos, pero también hay que enseñarles a que ellos pueden echar hacia adelante, ¿ok? Ese es el primer tema. Segundo punto que quiero llamar a la atención. A pesar de que era obvio que los sueños de Faraón decían algo sobre la economía de Egipto, ninguno de sus consejeros pudo explicar cómo las espigas o las vacas robustas podían existir al mismo tiempo que las raquíticas o las que eran las vacas flacas, ¿ok? O las espigas que no daban fruto. Estaban viviendo, él las vio juntas en el mismo tiempo, ¿ok? Estaban existiendo en el mismo tiempo juntas. En ese momento entonces vemos que el copero del faraón, después de 2 años de haber estado fuera de la cárcel, cuando José entonces le revela el sueño de él de que él iba a regresar a su posición perdón, de copero 2 años más tarde, entonces vemos que el copero del faraón recuerda y recordó cómo José había interpretado correctamente el sueño que él había tenido en la prisión. Y le mencionó esto al faraón, quien mandó entonces a llamar a José, y José entonces interpretó la existencia simultáneamente de los años que iban a venir, de los tiempos buenos y de los tiempos malos, en el sentido de que se debía almacenar grano durante los años de abundancia para usarlo durante los años de hambruna. ¿Okay? Entonces lo vemos en Génesis capítulo 41, versículo 15, donde dice, el faraón le dijo a José, tuve un sueño, pero no hay nadie que pueda interpretarlo. Los sueños de José y el faraón entonces llevan al exilio del pueblo de Israel a Egipto. Y eso lo vemos en la historia. Por él José haber llegado, revelar ese sueño a Faraón, lo hacen segundo en mando, gobernador de Egipto después del Faraón. Y vemos entonces que los hermanos, hubo hambre en la tierra, y sus hermanos entonces vienen a comprar alimento a donde a Egipto, y vemos la historia que al final terminan todos ellos con su papá Jacob, Israel, con todos ellos a Egipto. El exilio entonces fue causado por sueños, porque el exilio mismo es como un sueño. En los sueños pueden coexistir situaciones conflictivas y contradictorias. Lo que le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue a comprar alimento, se mudan para Egipto, Jacob y todos sus hijos, Israel y todos sus hijos y toda su familia empiezan a cohabitar y a coexistir con los egipcios, pero después llega un momento que José muere, llegan nuevos faraones y comienza el exilio verdaderamente, que entonces ellos comienzan a ser esclavos del pueblo de los egipcios. Similarmente, nuestro comportamiento en el exilio parece hipócrita. En otras palabras decimos, estamos en el exilio, pues fuimos atendidos primero, por ahora es hipócrita porque todo salió al contrario. Ahora cayeron en desgracia, cayeron como esclavos, y sería que el altruismo y el egoísmo coexistieran casi simultáneamente. ¿Okay? Vivir entonces esta vida espiritualmente inconsistente es potencialmente frustrante. ¿Okay? Podemos pensar que estamos siendo deshonestos con nosotros mismos, considerando todas nuestras faltas. Podemos sentir entonces que nuestra conexión con el Eterno no es real. Y eso es lo que le estaba pasando al pueblo de Israel en Egipto. Ellos pensaban que ya no había una conexión con el Eterno y que la conexión no era real. Por eso muchos decidieron
adorar a los dioses de los egipcios. Y solamente unos pocos se mantuvieron firmes. Entonces vemos que nuestros esfuerzos entonces por avanzar espiritualmente son en última instancia inútiles, porque vemos que en la historia de Jacob y sus hijos y José, ellos se van a Egipto, ¿ok? Y haciendo esfuerzos espiritualmente para mantenerse fuera de todas las naciones, como se le fue dicho a Abraham, y que iban a ser una nación de muchas multitudes, pero que iban a adorar a un solo Dios, y ellos entendían lo que Dios había dicho, que había una promesa de Abraham, Isaac, de Jacob y de todos los 12 hijos de Jacob, y ellos pensaban que habían peleado espiritualmente una guerra que en última instancia supuestamente fue inútil. Muchas veces nosotros pensamos de esa misma manera, y tenemos que tener cuidado con nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos muchas veces nos pueden a nosotros desviar de lo que el Eterno quiere para cada uno de nosotros. Entonces vemos que la conexión entre el exilio y los sueños nos enseñan algo, que a pesar de que nuestras acciones puedan parecer a veces hipócritas, no nos debemos desalentar, ¿ok? Debemos intentar vivir en la forma más consistente posible, no importando lo que esté sucediendo, no rindiéndonos debido a los errores que estaban pasando momentáneamente, ¿ok? Nosotros no podemos rendirnos porque veamos que otras personas no quieren caminar, que nuestros familiares no quieren caminar, que fulano, sutano hacen esto de esta cosa, que este lo hace de otra. No podemos rendirnos, ¿ok? Por errores momentáneos, porque estamos viviendo aquí todavía en un tiempo la cual el Eterno está trabajando con cada uno de nosotros. Como dijo Yeshua, el que esté libre de pecado o de errores, que arroje la primera piedra. Aquí nadie puede señalar a nadie. Ahora bien, no podemos que si vemos un hermano o unos hermanos o hermanas cometiendo errores dentro del camino de obediencia a la Torá, debemos que tener un poco de paciencia. No podemos tirar piedras rápido porque nosotros también estuvimos a lo mejor en esa posición. Entonces vemos que los efectos de nuestra falta duran solo hasta que nosotros reparamos nuestro daño, ¿ok? Si nosotros reparamos nuestro daño a través del arrepentimiento, entonces los efectos de nuestras buenas acciones, en cambio, durarían para siempre. ¿Cuántos de nosotros no cometimos muchos errores durante tantos años? Yo estuve 30 años caminando en teologías de hombres. Se usaba la Biblia, pero muchas veces hablaban los hombres de ellos mismos y hacían cosas que no son bíblicas. ¿Ok? No voy a entrar en muchos detalles. Y yo estuve 30 años batallando, ¿ok? Pero llegó el momento que yo tuve que tomar un punto de acción y arrepentirme de todo lo que había pasado y comenzar a caminar para que mis acciones ahora cambien mi futuro, para que cambien mi forma de ser, mi forma de pensar para siempre, hasta que el Mesías Yeshua venga a buscarnos. Tercer punto. Génesis 41, 51 a 52. El faraón quedó tan impresionado con la hábil interpretación de sus sueños por parte de José que lo designó virrey de Egipto, gobernador, para permitirle implementar su plan. Después que fue nombrado gobernador o segundo en mando, el amo anterior, José de Joseph, Potifar, le dio a su hija en matrimonio. Durante los 7 años de abundancia, Joseph tuvo 2 hijos, Manasés y Efraín. ¿Ok? Vemos que en estos versículos, Génesis 41, 51, 52, dice, y Joseph llamó a su primer hijo Manasés y llamó a su segundo Efraín. ¿Ok? Muchas veces no pensamos que vivir en el exilio requiere que nosotros usemos 2 enfoques aparentemente contradictorios hacia el mundo en general. Primero, por un lado,
debemos estar constantemente en guardia contra las influencias dañinas. Por el otro lado, debemos involucrarnos con el mundo exterior para influenciarlos a ellos positivamente. ¿Ok? No podemos hacer como hicieron los esenios. Los esenios se fueron a las montañas, se fueron al desierto de Qumran. Y ellos se fueron porque no querían ser parte de lo que estaba sucediendo en su tierra durante ese tiempo, en el tiempo que ellos vivieron. Y que ellos se fueron, ellos se aislaron de todo. Y ellos, que pudieron haber sido unas personas influentes para ese pueblo que estaba guerreando y peleando y estaba entre dos aguas, pudieron dar un punto positivo y enseñar e influenciar positivamente a aquellos que estaban alejándose del Eterno. Pero ellos decidieron esconderse en las cuevas de allá de Qumran, y vemos la historia luego de lo que sucede. Claramente, influenciar nuestro ambiente es un logro más grande que meramente mantener nuestros valores. Yo puedo tener todos los valores que existen en un diccionario, todos, pero tengo que influenciar a nuestro ambiente. Tenemos que influenciar a los que están a nuestro alrededor. Solamente porque yo tenga buenos valores no me hace a mí un buen hombre, porque entonces estoy siendo egoísta con mis valores y no se los estoy enseñando a otras personas. ¿Ok? Por ejemplo, enseñar la Torá, enseñar a ser obediente a los mandamientos. Sin embargo, mantener nuestros valores debe cuidarse primero, porque si olvidamos nuestras raíces, no tendremos nada con qué contribuir al mundo. Esto es una navaja de dos filos. Los valores cuentan, hay que cuidarlos, pero también podemos contribuir al mundo, porque sin esos valores no contribuimos al mundo. Los dos hijos de Joseph, nacidos y criados en Egipto, personifican estos dos aspectos de la vida en el exilio. Joseph llamó a su primer hijo Manasés, significando en su versión hebraica Menashe, el exilio, causa que uno olvide, para no olvidar a su familia y herencia. Joseph entonces llamó a su segundo hijo Efraín, que significa será fructífero, para enfatizar que nuestro propósito en el mundo es influenciarlo positivamente. Tenemos que influenciar al mundo con nuestras acciones, con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de actuar. No podemos, donde quiera que vayamos, tenemos que hablar de la Torah. ¿Okay? Tenemos que hablar de la Torah. El cuarto punto, que creo que no va a poder llegar al séptimo. Al cuarto, Génesis 41:55. A pesar de que los egipcios almacenaron grano durante los 7 años de abundancia, como Joseph les indicó hacer, tan pronto como comenzaron los 7 años de hambruna, los granos de todos se pudrieron excepto los de Joseph. Por lo tanto, el pueblo de Egipto se encontró dependiente de Joseph por la comida. Joseph aceptó darles grano con la condición que primero se circuncidara. Eso dice uno de los Midrash. ¿Okay? La sociedad egipcia estaba hundida en la búsqueda del placer carnal, egoísta, lo cual es reducido entonces por un acto de Joseph de que entendieran de que el Eterno era el único Elohim que los podía mantener y ayudar. ¿Ok? Entonces vemos que el mismo Faraón les ordenó que cumplieran con la condición de Joseph. Por lo tanto, incluso el símbolo viviente de la corrupción egipcia estaba dispuesto a ser refinado al menos un poco. Muchos escogieron escuchar a Joseph. Tenían que hacerlo, era el segundo en mando, pero también era porque Joseph hablaba y Dios hablaba con él por medio de sueños y lo cuidaba. Seguimos el ejemplo de Joseph al mantenernos espiritualmente incontaminados por nuestro ambiente materialista, e incluso lo podemos refinar poco a poco. El quinto punto. Jacob envió a sus hijos, excepto a Benjamín, a Egipto para comprar grano. Joseph los reconoció, pero ellos no lo reconocieron a él. Él ideó un plan para ver si estaban listos para aceptarlo
a él como el sucesor de Jacob. Los amenazó con no recibirlos por primera vez sin que viniera Benjamín. Una vez que Benjamín estuviera en Egipto, Joseph inventaría una causa o una excusa para mantenerlos allí. Si los hermanos estaban dispuestos a pelear por Benjamín, significaría que habrían superado su celo por los hijos de Raquel. Jacob estaba renuente de enviar a Benjamín, pero sus otros hijos convencieron a Jacob que no tenían otra opción. Así Jacob aceptó, pero primero oró por su éxito. Después de haber preparado un regalo para enviar al gobernador, que no sabía que era su hijo, Jacob oró que Dios Todopoderoso haga que el hombre sea misericordioso con ustedes. Aquí hay algo muy importante. La sabiduría convencional dice que la plegaria es necesaria solo en situaciones desesperantes. Por lo tanto, como los hijos de Jacob asumieron que dado que el gobernador, su hermano, estaba reteniendo a su hermano debido a que sospechaba que ellos eran ladrones o espías, sería suficiente con tranquilizarlo con un regalo. De las palabras de Jacob a sus hijos, sin embargo, aprendemos que incluso cuando un resultado favorable parece ser perfectamente natural, nunca debemos asumir que podemos llegar a él sin asistencia divina. Si nosotros no tenemos al Eterno, no vamos a llegar a ningún lado con nuestras fuerzas. Muchas personas piensan que pueden hacerlo todo con su fuerza. Imposible. Siempre debemos orar y no como medida secundaria, sino como una medida primaria. ¿Ok? A pesar de que debemos crear canales naturales para facilitar las bendiciones de Dios, debemos darnos cuenta que Hashem, que está más allá de la naturaleza, controla cada aspecto de nuestra vida. Cuando nos damos completamente cuenta de esto, percibiremos que las ocurrencias naturales de nuestras vidas son hechos todos milagros investidos en la naturaleza, porque el único que puede convertir lo natural en sobrenatural es nuestro Padre Celestial, es Hashem, es nuestro Adonai, el Dios Jehová, es el único que puede coger las cosas naturales y convertirlas en sobrenaturales. En esta historia, me quedé en las últimas dos, en esta historia vemos que Dios escoge a un hombre llamado Joseph, hombre sencillo, un joven sencillo que pasó muchas pruebas. De algo natural lo convierte en sobrenatural. ¿Por qué? Porque ¿quién pensaría que un hombre, un joven como Joseph, que lo vendieron a los esclavos, sus hermanos lo querían matar? Potifar lo mete preso porque pasa con su esposa. Está preso por varios años y luego Dios lo sube a la autoridad más altas que podía llegar un hombre antes de Faraón, a Joseph. Lo escoge a él, a algo natural, un hombre joven sufriente, joven que a lo mejor pensaba que iba a morir en aquella cisterna cuando fue echado, pero el Eterno agarró a Joseph y de lo natural convirtió algo sobrenatural para cuidar a su pueblo, para llevar a su pueblo para que no muriera, porque había una promesa que se había hecho a Abraham, a Isaac y Jacob, de que sus generaciones serían como la arena del mar y como las estrellas de los cielos. Que el Eterno lo bendiga y lo guarde, y nos veremos en la próxima semana con la próxima parashá. Y así, sin hacia adelante, tenemos que influenciar al mundo positivamente. Que tengan un Shabbat bendecido. Shalom.